Bien, estamos continuando con el tema acerca del Espíritu Santo. Hemos analizado algunas cosas, ahora vamos a seguir analizando lo que dice la Biblia y estoy leyendo en este momento en Juan capítulo 16 y leo los versículos 6 y 7. Dijo Jesús, antes, porque os dije esto, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el ayudador, o sea, el consolador, no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré. Así que Jesús está diciendo que a nosotros los seres humanos, a la iglesia, al mundo, le convenía que él se fuera porque iba a continuar con su obra del plan de la redención, pero vendría en su lugar el Espíritu Santo. Y escuchen esta declaración de Jesús. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que cuando el consolador venga, el ayudador venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es una obra que solo lo puede hacer una persona. Porque una fuerza puede intimidar, puede asombrar, pero no tiene facultad de hacer cambiar los pensamientos de nadie, porque es simplemente una fuerza. Que el Padre tenga esa capacidad de emanar algo de él que salga, que el Hijo tenga la capacidad de emanar un poder que salga, eso, de paso, la Biblia no dice que sea así. Esas son las opiniones que algunos señalan, pero aunque tengan y tiene, porque Dios tiene lo que Él quiera tener, porque para eso es Dios. Pero la facultad de una persona es una cosa y la de una fuerza es otra. Convencer, convencer, eso es una obra que hace una persona. Dice también en el versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de lo que oiga y os hará saber todas las cosas. Así que aquí tenemos a alguien que cuando venga va a guiar. Es alguien que habla y es alguien que oye, que escucha, que oye. Solo habla una persona. Bueno, en el mundo animal las cotorras, los loros, aprenden cosas y imitan, pero quien tiene la facultad de la comunicación con hablar es Dios y de las criaturas a quien Dios le dio esa facultad. Quien escucha, sí, los animales escuchan, pero no para decir después lo que escucharon, porque el Espíritu Santo escucha y después nos habla de lo que escuchó, porque Dios lo envía a la tierra en favor de nosotros los seres humanos. Solo guía, habla y escucha a alguien que sea una persona. Hay muchas más cosas que quiero compartir con ustedes acerca de, del Espíritu Santo. Mire, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 se presenta una historia que la mayoría de los que escuchan esto que estoy diciendo la conoce muy bien. Es la historia de Ananías y Zafira, aquella pareja que pensaron vender la era que ellos tenían o la propiedad que ellos tenían y después llevar una parte del dinero a la iglesia, porque en ese tiempo el que tenía una propiedad la vendía, la llevaba a la iglesia, la daba y después la iglesia atendía a esas personas, porque así se compartían los cristianos cuando comienza. Eh, y entonces se quedaban con ellos con la otra parte, o sea,
un negocio redondo, venden lo que tienen, lo entregan, ya los cuidan, les reciben, les suplen sus necesidades y ellos mantienen lo otro. Pero eso es una mentira. Cuando Ananías y Zafira vienen donde viene, donde está Pedro para entregar la obra, dice en Hechos, capítulo 5, leo el versículo 3, dice, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirle a mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio de la heredad? Así que Pedro le dice, ¿por qué Satanás te tienta, te induce a mentir al Espíritu Santo y de entregar una parte así que y te quedas con la otra? Dice el versículo 4, reteniéndola, no quedaba para ti y vendida no estaría en tu potestad. ¿Por qué pues, o por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esta declaración del apóstol Pedro, y que está escrita en la Biblia para nuestra enseñanza, tiene mucho, mucho peso. Satanás tienta a Ananías y a Zafira, porque después de Ananías llegó Zafira y le pasó lo mismo. Pero dice, ¿por qué tú tientas al Espíritu Santo? Y después le dice, tú no has mentido a los hombres, tú has mentido a Dios. Está diciendo el apóstol Pablo aquí que el Espíritu Santo es Dios. Y esto vamos a verlo más adelante también en declaraciones bíblicas. Eh, Ahora vamos a analizar otras declaraciones que están en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estoy leyendo en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 y versículo 28. Dice allí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Así que dice que el Espíritu Santo le ha parecido bien, o sea, tiene opinión, analiza y sabe si una cosa es buena o es mala. En este caso, dijo que al Espíritu Santo no le ha placido bien imponerle otra carga, o sea, le pareció bien no imponer otra carga sino lo que ellos tenían. Eso es una facultad de una persona. No hay fuerza en el universo que pueda hacer esto. Solo es la capacidad de una persona la que puede hacer esto. Eh, a través del libro de los Hechos, aquí en el mismo capítulo que estamos leyendo, en el capítulo 16, después del 15, viene otra declaración que no es una declaración de una fuerza, sino que es la declaración de una persona. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, está hablando Pablo, y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. ¿Qué declaración esta? Está el apóstol Pablo en su obra misionera y llegan a un lugar y dice que el Espíritu Santo les impide hablar la palabra. Eso de impedir hablar la palabra es la obra de una persona que puede impedir. Hay otra declaración que quiero señalar, que es prediciendo el futuro. Solamente Dios puede predecir el futuro. Los profetas que han predicho el futuro
han sido porque Dios los ha inspirado y les ha enseñado lo que va a pasar. Pero el que tiene la facultad de decir las cosas antes que pasen, solamente es facultad de Dios. Y vemos que es facultad del Padre, que es facultad de, del Hijo. Y aquí viene la declaración que quiero compartir con ustedes. Estoy leyendo en Hechos 21 y el versículo 11. Dice, vino a vernos, está hablando el apóstol Pablo, vino a vernos. Bueno, voy a leer el versículo 10 para que saber quién es el que viene a vernos. Como quedamos allí muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Agabo, que es profeta, que era profeta, dijo, así dice el Espíritu Santo, otra vez el Espíritu Santo hablando y diciendo el futuro, lo que iba a pasar. Y nosotros vemos o sabemos que esto sucedió también con el, con el apóstol Pablo. Así que es otra declaración donde se señala al Espíritu Santo prediciendo las cosas, que es algo que solamente Dios puede hacer. Voy a compartir con ustedes ahora otras declaraciones que están en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y versículos 26 y 27. Dice allí, además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que sondea los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, y él intercede por los santos conforme a su voluntad. Así que es el Espíritu Santo que está al tanto de nuestras oraciones, de nuestras peticiones a Dios, que escucha. Y como nosotros los seres humanos no sabemos a veces qué pedir o cómo hacer, y les digo que yo en mi propia vida tengo experiencia de esto, hay veces que no sé cómo pedir algo que yo creo que necesito, porque a veces uno se equivoca. El rey Ezequías se confundió y pidió a Dios vida y costó muy caro la extensión de la vida. Los seres humanos debemos estar en armonía y aceptar lo que Dios dice, pero nosotros no sabemos, pero el Espíritu Santo está al tanto y Él toma nuestro pedido, que lo sabe porque sondea, analiza, nos conoce, sabe lo que pensamos, sabe lo que oramos, y entonces Él clama por nosotros a Dios, dice con gemidos indecibles, y Dios que escucha, entonces concede. Esto no es la obra de una fuerza, esta es la obra de una persona interesada por otra y que está intercediendo en favor de esa persona. Es el papel que el Espíritu Santo juega en la tierra con los hijos de Dios, que nos ayuda aún hasta en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, porque no sabemos hacerlas. Una fuerza no hace eso. Eso lo hace solamente Dios. El que tiene esa facultad es Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios, es una persona, y esa persona estaba con Cristo en la creación. Me faltan otras cosas más que decir, pero esta la vamos a hacer en otro estudio más
sobre este tema que estamos teniendo. Pero quiero señalar ahora algo que creo que es muy importante. Miren, la Biblia es más que una iglesia. La doctrina correcta es lo que la Biblia enseña, es lo que Dios enseña en su palabra. Nosotros somos adventistas del séptimo día, somos una iglesia. ¿Desde cuándo existimos? Nosotros comenzamos en nuestra existencia después del chasco de 1844. Después fue que la iglesia adventista se organizó como otras se organizaron. Pero antes de nosotros hay otras iglesias cristianas, porque el cristianismo viene desde los tiempos de Jesús que establece la iglesia cristiana. Pero antes de la iglesia cristiana, Dios tenía un pueblo, Dios tenía sus hijos. Después que Adán y Eva pecan, ellos fueron hijos de Dios y de sus descendientes hubo hijos de Dios. Nosotros, cuando creemos lo que la Biblia dice, estamos aceptando lo que la Biblia dice, no lo que dice una religión que existió antes de nosotros o una religión de nuestro tiempo. De hecho, de todas nuestras creencias bíblicas, de todas ellas solamente hay una que no se comparte con otras iglesias. Digo esto porque he oído declaraciones como esta, que la creencia en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo es una doctrina de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica existe primero que la Iglesia Adventista. Es más vieja, en la historia está. Antes de la Iglesia Católica habían hijos de Dios y la verdad bíblica viene desde antes, desde el principio, desde que Dios da el espíritu de profecía para comunicarse con el hombre, con el ser humano, y eso está escrito en la Biblia. Por lo tanto, si nosotros encontramos en la Biblia una doctrina, no podemos decir que es la doctrina de determinada iglesia o de determinado grupo, es la doctrina de la Biblia. Al hablarles y al tener este tiempo para estudiar acerca del Padre o acerca del Hijo y acerca del Espíritu Santo, no estamos siguiendo ninguna doctrina de la Iglesia Católica ni de ninguna otra iglesia. Estamos siguiendo solamente lo que la Biblia dice. Yo les he dicho, la Biblia dice, y estamos leyendo textos bíblicos. No he dicho, la Iglesia Católica dijo en tal lugar, aunque ellos lo hayan dicho. No dije, Elena White dice en tal lugar porque creemos que Dios la usó y tiene un mensaje específico, pero yo no estoy hablándole. Elena White dijo, la Iglesia Católica dijo, la Iglesia Pascual dijo, estoy diciendo, la Biblia dice, es la que establece doctrina, es lo que creemos nosotros y es lo que estoy señalándole. Al hablarles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos usando lo que la Biblia dice. Nosotros no podemos ser rebeldes a lo que la Biblia dice. Debemos creer lo que la Biblia dice. Y si otros creen lo que la Biblia dice, que bueno, amén, están creyendo por lo menos en eso, lo que la Biblia dice. Bueno, hermanos, Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo tema.